Año 1914, comienzo de la Primera Guerra Mundial, y con ella una de las matanzas más grandes que el mundo haya conocido. Más de 10 millones de personas perdieron la vida en esta primera gran guerra. La cantidad de armamento utilizado y las tecnologías de esa época hicieron de este acontecimiento uno de los más sangrientos de toda la historia de la humanidad. Hasta que en 1919 se dio fin a la guerra y comenzó la época de los tratados de paz entre países vencedores y vencidos. Sie geben es heute zu, dass es möglich gewesen wäre, leicht eine Verständigung herbeizuführen. Aber sie wollten das nicht. Sie wollten den Krieg. Guten! Más adelante, en 1939, Adolfo Hitler, presidente del Partido Nacional Socialista Alemán, da inicio a la Segunda Guerra Mundial, y la pesadilla que fue la Primera Gran Guerra parece repetirse a lo largo y ancho del continente europeo, contando con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total. La situación en Europa no termina sino hasta el año 1945, cuando Alemania decide rendirse, y al final de la Segunda Gran Guerra, más de 60 millones de personas fallecieron. A pesar de que la humanidad ya tiene estas grandes guerras estudiadas y marcadas en sus memorias, aún no hay seguridad de que los gobernantes actuales no vuelvan a caer ante estos conflictos de inicio dudoso. Pero, ¿qué es realmente una guerra? La guerra se trata obviamente de una confrontación en torno a intereses económicos. La guerra es una consecuencia en la actualidad de las perspectivas geopolíticas, es decir, de la vinculación en términos históricos de elementos como territorio, recursos naturales, población, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos de los elementos que constituyen una dinámica de guerra, hablamos de la confrontación de dos naciones, esencialmente. La guerra siempre implica confrontación de naciones en torno a un control geopolítico. La propaganda de guerra nace en la Primera Guerra Mundial, luego que líderes globales hicieran uso de los medios de comunicación existentes para manipular al enemigo. Los panfletos, periódicos y propagación boca a boca era la propaganda que los estados ejercían en el pueblo. Al finalizar la Segunda Gran Guerra, comienza la era de la tecnología y los avances a nivel comunicacional se incrementaron a una velocidad contundente, y así es como la evolución de los medios se hizo presente. La propaganda de guerra ha logrado refinarse de tal manera que un simple botón virtual tiene el poder de acceder a miles de masas a nivel mundial. La propaganda de guerra es simplemente una de las fases, una de las maneras de impulsar en un grupo de personas, en una sociedad, una idea sobre la guerra. La propaganda de guerra viene siendo como especie de un mecanismo psicológico que utilizan las fuerzas militares para poder actuar en el campo de batalla y ir mermando una de las principales características de todo combatiente moderno, que es la moral. La propaganda de guerra fue esencialmente un mecanismo consecuencia del impacto de la ciencia y la tecnología en el arte de la guerra, como decía Clausewitz. Красноармейцы, краснофлотцы, командиры политработные, партизаны и партизанки. На вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Вы ведете войну освободительную, справедливую. Ciertamente la propaganda es la encargada de manipular a sociedades para que éstas respondan a opiniones, actitudes, emociones y comportamientos deseados por los líderes globales. Pero es importante establecer la diferencia entre el uso de la propaganda con fines comerciales y la propaganda utilizada con fines bélicos. La propaganda comercial, la propaganda con fines de marketing, persigue, establece una relación entre la necesidad del consumidor y la colocación en la psiquis
de ese producto que va a satisfacer esa necesidad. En cambio, la propaganda de guerra persigue, más que todo, es mermar las condiciones psicológicas del combatiente moderno. La propaganda de guerra tiene contenido nocivo. El objetivo de una guerra es la derrota del enemigo. Una guerra no sucede por sí sola. Un enfrentamiento armado entre naciones de distinto pensamiento no es algo que se produce instantáneamente. Antes de que un país se declare en estado de guerra, tiene que ser sometido a un filtro diplomático que se encargará de resolver conflictos internos, como una guerra civil o internacionales, evitando guerras con otras naciones. De fallar todos los intentos a nivel de diplomacia, una ruptura de relaciones se posiciona entre las naciones, y de ser un problema mayor, ambos estados proceden a la guerra. Cuando los medios generan zozobra, miedos y estrés a través de sus mensajes, dan pie a enfrentamientos en la sociedad. Y estoy preparado para dar la batalla contra Madrid. Ya estoy preparado. Cuando un líder político ataca directamente con palabras desagradables al enemigo, se genera distanciamiento en la víctima. Más adelante, la repetición de las pautas violentas, distanciamiento psicológico de las víctimas y la pérdida de identidad. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los medios de comunicación tomaron más fuerza y su evolución fue aún más rápida. Por una parte, la televisión pasó de ser en blanco y negro a color y más accesible. La fotografía pasó a ser digital, permitiendo así la instantaneidad de la imagen. La radio adquirió la capacidad de transmitirse a través de ondas aéreas y la mayoría de los medios impresos tienen versiones digitales. Aunque son un arma de doble filo, los medios digitales no dejan de ser importantes. De hecho, son los que facilitan el alcance a millones de personas a lo largo del mundo. Pero, ¿cuáles medios comunicacionales tienen mayor relevancia en el campo propagandístico? La aparición de las redes 2.0 va a introducir otra variante, ¿no? La utilización y la reproducción a través de las redes sociales de elementos que tienen un enorme contenido ideológico, ¿no? Son incontables los casos en los cuales gobernantes han decidido recurrir a la propaganda de guerra para manipular las masas, de tal manera que logren justificar alguna persecución o explicar una acción militar contundente. ¿Por qué los medios de comunicación son los que se encargan de transmitir dicha propaganda? La importancia de la difusión de la propaganda de guerra por los medios de comunicación tiene dos finalidades, dos vertientes. A mi entender tiene dos vertientes. Una, preparar al Estado Nacional, todos sus ciudadanos, para un esfuerzo de guerra que significa el empeoramiento de la calidad de vida de todos sus nacionales. Y una segunda vertiente que tiene que ver con la preparación y el incremento de la moral de los combatientes, o sea, de los hombres sobre las armas, para hacer frente a los posibles eventos bélicos que se preparan hacia el futuro. En la medida en que los medios de comunicación vayan mejorando, vayan progresando, la propaganda de guerra también se va haciendo mucho mejor, más fina, más elegante, más atractiva, más amplia, o sea, llega a mayor número de personas. Los líderes de naciones utilizan la propaganda de guerra para lograr fines ideológicos. El distanciamiento psicológico de las víctimas es un efecto colateral que se produce generalmente por prejuicios ya sean racistas, religiosos, ideológicos, sociales, entre otros. Este distanciamiento dificulta la aparición tanto de reacciones emocionales de culpa o sentimientos de responsabilidad ante el sufrimiento de la víctima, que son parte de los procesos que reprimen las conductas agresivas. La pérdida de identidad y dilución de la responsabilidad que proporciona el realizar actos de agresión en grupo facilita la comisión de actos de mayor violencia. En los conflictos sociales, la agresión contra un grupo de personas es justificado moralmente por los causantes de dicho ataque, debido a que, según ellos, la agresión es necesaria para lograr un fin mejor y critican a quienes no comparten sus ideas. Incluso los califican de idealistas, ingenuos o traidores.
Además, la repetición de las pautas violentas y su alto nivel de transmisión por los medios de comunicación llegan a convertir la agresión en un libreto que dirige nuestras acciones. Hoy en día, tú estás sentado en el televisor y ves cómo llegan los aviones y destruyen las torres gemelas de Nueva York. O sea, tú estás inmediato, o sea, el medio visual ha sido una maravilla en ese sentido de que te establece la propaganda inmediatamente a través de la televisión, los satélites. O sea, esos avances tecnológicos que hoy en día tenemos, eso no existía en la época en que yo era muchacho. El mayor medio para difundir propaganda de guerra es el Internet. De hecho, si podemos observar que los grupos radicales fundamentalistas islámicos utilizan la capacidad que tiene el Internet para poder dar a conocer al mundo las barbaridades que ellos hacen con respecto a los procedimientos de guerra psicológica, esas masivas decapitaciones o esas decapitaciones selectivas, individuales selectivas que llevan a cabo, tienen un propósito, eso es propaganda de guerra. Así como los medios de comunicación son los difusores de la propaganda, es importante destacar los tipos de propaganda de guerra que pueden ser emitidos por los mismos. Esa propaganda de guerra hoy busca, por una parte, la justificación de las matrices de información que se construyen. Hay otro tipo de propaganda de guerra que busca legitimar las acciones que se desarrollan, y hay un tipo de propaganda de guerra que busca de alguna manera demonizar al otro. La propaganda blanca es un mensaje explícito. La propaganda gris es aquella que emite un mensaje implícito, siendo el emisor del mensaje anónimo. Y la propaganda negra es un mensaje subliminal que tiene como función cambiar la mentalidad de un público determinado sin que éste lo perciba. La fuente emisora de dicho mensaje subliminal la consideran falsa. La blanca va dirigido al objetivo, pero tratando de utilizar los conceptos y simbología. La negra trabaja con el enemigo, pero especialmente para tratarlo de llevarlo a su campo, pero de igualito, es para también manipularlo. Y la gris es la más peligrosa porque es la que utiliza al adversario para que se destruya él mismo. Dentro de la propaganda de guerra existen parámetros que la estructuran. Estos fueron establecidos por el Lord inglés Ponsonby en el año 1928, que llevan por nombre Decálogo de la Propaganda de Guerra. Estas 10 normas que él calificó como mandamientos para una guerra son las que se han encargado de seguir los líderes globales para triunfar en la manipulación de los pueblos aliados o, en su defecto, dentro de fuerzas enemigas. El Decálogo de Ponsonby es difundido como propaganda de guerra a través de los medios de comunicación. Pero, ¿será este compatible con el avance tecnológico? Los líderes mundiales, durante todas las épocas de la historia de la humanidad, han utilizado la persuasión y manipulación para obtener el apoyo del pueblo. Esto, sin embargo, no se realiza al azar. Debido al Decálogo de Ponsonby, existe un parámetro de 10 pasos que dirigentes a nivel mundial han seguido, y aunque los avances en medios tecnológicos se han hecho presentes, estos mandatos siguen vigentes hasta el día de hoy. 1. Nosotros no queremos la guerra. 2. El adversario es el único responsable de la guerra. 3. El enemigo tiene el rostro del demonio. 4. Enmascarar los fines reales de la guerra presentándolos como nobles causas. 5. El enemigo provoca atrocidades a propósito. Si nosotros cometemos errores, es involuntariamente. 6. El enemigo utiliza armas no autorizadas. 7. Nosotros sufrimos muy pocas pérdidas. Las del enemigo son enormes. 8. Los artistas e intelectuales apoyan nuestra causa. 9. Nuestra causa tiene un carácter sagrado. 10. Los que ponen en duda la propaganda de guerra son unos traidores. La propaganda de guerra, que inicialmente era impresa,
se tuvo que adaptar al campo radiofónico, y posteriormente, cuando finaliza la Segunda Gran Guerra, se tiene que adaptar al campo audiovisual, y esa propaganda de guerra, que era esencialmente audiovisual, hoy se adapta a las redes sociales, y por lo tanto es de esperar que los elementos conceptuales que sirvieron para arrancar en la explicación y la comprensión de la propaganda de guerra sean nutridos, sean superados, sean mutados, pero de repente van a conservar algunos referentes. Es decir, lo que yo no creo que vaya a producirse es una renuncia a las acciones de legitimación del otro como objetivo esencial de la propaganda de guerra. A lo largo de los años, Venezuela se ha visto atrapada en diferentes situaciones políticas de gran peso histórico. Se han tenido dictaduras, levantamientos, revoluciones, entre otras. Cada una de ellas ha contado con un personaje principal, el líder de la nación para ese momento, el presidente de la República. Este siempre ha tenido sobre sus hombros el peso de tomar las decisiones que consideren correctas para el pueblo y su futuro. Estas decisiones generan fuertes repercusiones en el comportamiento de una nación, por lo que existirán mandatarios que han utilizado la propaganda de guerra bajo cuerda para dirigirse a su pueblo. El actual régimen, la propaganda de guerra es una propaganda solapada, pero ya no es contra un enemigo tal o enemigo cual, sino es más que todo una propaganda política. La serie de discursos de Chávez contra el imperialismo, el cochino imperio americano, eso busca. Yo no lo llamaría una propaganda de guerra, es una propaganda política escondida. Y los actores políticos utilizan la comunicación política y la propaganda de guerra para deslegitimar al otro, sin ningún tipo de distingo. Lo que puede diferenciar, obviamente, en un caso y otro, es la ponderación o la inclinación en términos ideológicos que tiene esa propaganda de guerra. Sí. En el caso de Leopoldo y de Enrique Capriles Radó, que primero justicia, en términos ideológicos vemos una justificación del pensamiento liberal. En el caso de Diosdado Cabello y del propio presidente Nicolás Maduro, vemos una justificación en términos ideológicos de las matrices de pensamiento socialista. Pero en términos de la acción, no hay ninguna diferencia en cuanto al intento de legitimar al otro, de ridiculizar, de exaltar lo propio y minimizar lo ajeno, de acudir a los elementos afectivos, que esa afectividad sustituya de alguna manera la interpretación racional, y sobre eso se construye un conjunto de movilizaciones y se justifican acciones de diversos tipos. La propaganda de guerra es una manipulación ampliamente utilizada por los líderes de diferentes naciones con el fin de lograr un comportamiento bélico. Incluso, sin darnos cuenta, recibimos información a diario con este tipo de método, y esta forja una respuesta especial en nuestro cerebro, a lo que se denomina como distanciamiento de la víctima, generando preocupaciones, miedos irracionales y angustias incontrolables. Con la propaganda de guerra, también se logra la justificación moral de la agresión, convirtiéndola en un guión social que conduce las acciones violentas de la población, generando así la pérdida de identidad en la cual el líder se refiere al enemigo de forma despectiva, buscando que se convierta en menos a comparación del bando al cual éste pertenece, llamada a esta acción desindividuación. Este mensaje llega a nosotros gracias a los medios de comunicación, ya sea radio, televisión, prensa, fotografías o internet, porque son ellos quienes tienen la posibilidad de tocar cada rincón del mundo. La propaganda de guerra está inmersa en todo lo que es la tecnología y los medios, digitales o no digitales. El Internet, con la llegada de las redes sociales, representa un amplio mundo de posibilidades y alcance en lo que a difusión se refiere, en términos de una guerra mediática o de cuarta generación. La población mundial debe tener la capacidad de distinguir la información alterada que se transmite con el fin de lograr un cambio. El ciudadano tiene la obligación de saber interpretar lo que el emisor representa, tomando en cuenta sus objetivos y la intención, porque quizás solo busque manipularnos a todos para su beneficio. Aprender a leer entre líneas es fundamental, puesto que si no conocen la historia de la propaganda de guerra, volverán a repetirla.
And the Führer says, wie ist the master race? The Heil, Heil, right in the Führer's face. Not to love the Führer is a great disgrace. So the Heil, Heil, right in the Führer's face. When Herr Goebbels says we own the world in space, the Heil, Heil, right in Herr Goebbels' face. Then Herr Göring says they'll never bomb this place. The Heil, Heil, right in Herr Göring's face.